a intervenir primero Máximo Martín, que nos va a explicar la evaluación técnica de los proyectos fotovoltaicos en Australia, complementando la presentación de Dácil. Nos ha estado explicando un poco. Aquí ya vamos a ir más a la visión detallada de la problemática de la promoción de los proyectos. Buenos días, mi nombre es Máximo Martín. Perdón. Soy socio en Garrigues Medio Ambiente, institución de Sofía Lazcano, que estaba en el programa, que me pide que la disculpen porque no podía finalmente. Garrigues Medio Ambiente, para los que no nos conozcan, es una empresa de consultoría técnica en temas de energías renovables y medio ambiente que pertenece al 100% al despacho de abogados de Garrigues. Nos vamos a compartir la presentación Ernesto Lluch y yo. Ernesto Lluch es director en Garrigues Medio Ambiente y responsable del área de cambio climático. Lo que les vamos a contar es, por mi parte, un poco nuestra modesta experiencia en Australia, con una introducción al mercado fotovoltaico en Australia. No nos vamos a extender, o no pretendo extenderme demasiado, porque, como Iván Paja de Tesolar me comentaba recientemente, somos tres los ponentes que tocamos un poco este punto. Y luego me centraré también un poco en el proyecto que hemos analizado, un proyecto fotovoltaico que hemos analizado en Australia recientemente, y digamos las experiencias, las cosas que hemos aprendido de ello, ¿no? Y Ernesto os comentará la puesta en valor de los CERs en estos mercados. Bueno, lo primero, todos seguro que conocemos a grandes rasgos Australia, pero alguna clave del mercado australiano es que Australia es como 15 veces España, para que tengan un orden de magnitud en superficie, y sin embargo tiene menos de la mitad de población, 21 millones de habitantes. Eso nos conduce a 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado frente a 90 y tantos en España. Eso nos da una idea de que es un país muy poco poblado, o con poca densidad de población. La población está centrada en grandes ciudades. Aproximadamente el 70% de la población, si sumamos la población de las 10 principales ciudades de Australia, suma más del 70% de la población. Una población mucho más reunida en grandes ciudades que en otros muchos países, principalmente en el sur y sureste de Australia, salvo una ciudad que es Perth en la costa occidental de Australia, ¿no? Además es un país muy rico, $69.000 es su PIB per cápita frente a 30.000 en España, muy basado en el sector terciario. Un 70% se basa de su economía en el sector terciario, no demasiada industria, y el segundo en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, solo por detrás de Noruega. Es un país muy avanzado y con unas singularidades muy importantes, ¿no? Gestam Solar nos contaba las singularidades de Japón. Australia también es un país muy singular, con estos datos que les estoy dando, y también muy lejos nuestro, que es algo obvio, ¿no? Por lo tanto, la primera reflexión de esto es que las principales los consumidores pues están en grandes ciudades y no hay demasiada industria. Por lo tanto, las plantas, luego veremos un mapa con la red eléctrica principal de Australia. Las plantas tienen que estar situadas fundamentalmente, las que estén conectadas a red, obviamente, cerca de esas grandes ciudades en el sureste o cerca de la ciudad de Perth, ¿no? En estas gráficas se puede ver lo que es el desarrollo fotovoltaico en Australia hasta la fecha. En la izquierda pueden ver que Australia ocupa el lugar número 10 en el 2011 en todo el mundo, con un 2% de la capacidad instalada. En la gráfica de la derecha corresponde al año 2011 también, se ha restado Europa y se ve que en el 2011 en particular Australia fue cuando despegó. También creo que lo ha comentado la compañera de Gara Hassan, y un 10% de la potencia instalada, ya digo, restando Europa, correspondía a Australia. Esas cifras no son definitivas, luego veremos que instalaron un poquito más. Luego ocupa pues un lugar, todavía alejado de los primeros puestos, pero con una proyección interesante. Aquí precisamente tienen esa proyección, donde se puede ver pues cierta curva exponencial en la potencia instalada, y la gráfica de la derecha es una estimación de EPIA, de la Asociación de Industrias Fotovoltaicas en Europa.
Aunque la potencia acumulada pueden ver que hay dos escenarios distintos y pues se prevé que puede crecer más o menos exponencialmente, las barras roja y naranja indican que lo que es esperable es un crecimiento progresivo, es decir, es un crecimiento, esa es la potencia que se instalaría cada año, y podemos ver que no se espera tampoco una exageración de potencia nueva cada año, ¿no? Es un poquito más se espera cada año, pero nada más. Podemos ver también en los datos de la transparencia que un 10%, más de un 10% de la potencia es aislada. Esto, pues de nuevo, se corresponde bastante bien con las características del país que les comentaba antes, ¿no? Y con varios de los programas de fomento de energías renovables en Australia que apuntan a potencia aislada de la red. Un 3% de la potencia instalada en Australia corresponde a fotovoltaica, que produce un 1% de la electricidad, algo siempre habitual debido a la capacidad, al factor de carga de esta tecnología. Y sin embargo, en el 2011, que es un dato muy importante, un 36% de la potencia que se instaló eléctrica fue fotovoltaica. Esto quiere decir que es, de nuevo, dentro del mix de generación ocupa una posición todavía muy alejada en Australia, pero sin embargo los incentivos hacen que recientemente un tercio aproximadamente de la potencia instalada corresponda a fotovoltaica, ¿no? Eso dice mucho a favor del impulso que se le está dando en el país, ¿no? También es importante, no sé si se ve muy bien este mapa, y en relación con la fotovoltaica instalada a nivel mundial, Australia ocupa un segundo puesto en términos de vatios por habitante. Vuelvo al tema de que, aunque es un país muy grande, no tiene demasiada población. Luego, detrás de Europa, ocupa el segundo puesto. Esto quiere decir que en términos de integración de la fotovoltaica en la red, en términos de lo importante que es la fotovoltaica en el país, ocupa un puesto muy relevante, ¿no? Quizá está surgiendo, tiene su boom en estos momentos, pero en términos de vatios por habitante ya está bien posicionado, y esto nos plantea dudas también sobre la sostenibilidad a largo plazo del crecimiento fotovoltaico en Australia, ¿no? Principales programas que han establecido, destacan los dos primeros que les pongo en la transparencia, el Renewable Energy Target y el State and Territory Feed-in Tariffs, ¿no? El primero hace referencia a los certificados verdes y el segundo a las tarifas o feed-in tariffs. Todos los demás son ya programas secundarios, en algunos casos para potenciar de nuevo las instalaciones aisladas de la red, y también dibujan un mapa de incentivos bastante complejo en Australia, que también lo ha comentado Garra Hassan, ¿no? Es decir, no es fácil entender los incentivos porque dependen en gran medida de cada estado y de cada territorio. Australia se divide, la Australia continental, en 6 estados y a su vez en dos territorios. Un territorio muy grande, que es el territorio ACT, correspondiente a la capital australiana, y el territorio del norte en Australia, ¿no? Y cada uno tiene la potestad, ya digo, en buena medida de desarrollar sus propios incentivos. No voy a extenderme demasiado porque es un régimen complejo, pero sí darles algunos datos del sistema de certificados verdes en Australia. El objetivo es instalar capacidad para energías renovables con una generación de 45.000 gigavatios hora en 2020. Eso supone el 20% de la energía eléctrica generada en Australia provenga de fuentes renovables en 2020. Se han dividido las plantas en dos grupos, las grandes y las pequeñas. Esto es relativamente reciente y curiosamente se hizo para proteger a las grandes. Al estar todas juntas hubo un boom de instalaciones pequeñas, sobre todo asociadas a edificación. Aumentó mucho la oferta de certificados verdes, bajó mucho el precio y no se proporcionaba un marco suficientemente estable para las instalaciones grandes, con lo cual desde el gobierno se decidió separarlas en estos dos grupos. No hay un límite de megavatios definido para toda Australia que separe ambos grupos, sino que depende de nuevo de cada estado, pero podemos estar hablando de 100 kilovatios en términos generales como diferencia entre plantas grandes y plantas pequeñas.
Ya digo, los medios para conseguirlo es certificados verdes. Esto ustedes sabrán que existen en muchos países. Básicamente consiste en que a las eléctricas se les impone un porcentaje obligatorio mínimo de generación a partir de fuentes de energías renovables que pueden conseguir con medios propios o comprando esa energía verde a otras empresas. Cada certificado verde o REC equivale a 1 megavatio hora de electricidad generada. Y en el 2012 en Australia, creo que viene otra transparencia, estábamos en el 9 y pico %. Y el objetivo es que sea del 20% en el 2020. Luego se va incrementando ese porcentaje mínimo obligatorio año a año, de manera que se alcance el 20% en el 2020 y que la oferta de energías renovables, fotovoltaica entre ellas, vaya acompañando a esta demanda vía ese porcentaje obligatorio. Si no cumplen de nuevo con ese porcentaje de las eléctricas, pues tienen una sanción, que es de $40 australianos hasta el 2000, viene en la siguiente transparencia, creo. $40 australianos hasta el 2008, creo que es, o 2009, y a partir de entonces 65. Está regulado vía Internet el intercambio de certificados verdes en el REC Registry, y el organismo que lo regula es el Clean Energy Regulator. Aquí les contaba de nuevo un poco el sistema entre ofertantes, compradores y el precio, que es importante destacar que es regulado por el mercado en las plantas grandes, entre la oferta y la demanda, y para las plantas pequeñas es fijo y está establecido en $40 australianos por certificado. Por lo tanto, el objetivo de este programa es establecer una doble fuente de ingresos para las plantas. Por un lado, la venta de certificados verdes y por otro lado, la venta de la propia electricidad. A pesar de ello, les indico en el cuadro inferior que la mayor parte de los proyectos lo que están haciendo es firmar un PPA vendiendo ambos a la vez, vendiendo los certificados verdes y la electricidad a un mismo tiempo. Aquí les indico la tabla con los objetivos en gigavatios hora del sistema de grandes plantas. Les dejaré las transparencias, disculpen que no están de momento en el cuaderno, se las enviaré a la organizadora para que se las haga llegar. 9,15% era la cifra a la que me refería antes para el 2012 y creciente hasta el 2020, como les indiqué. Esta tabla es solamente para que se haga una idea de la complejidad precisamente de los sistemas de incentivos feed-in tariffs en Australia. En la columna primera tienen los estados y, como pueden ver, todas son plantas pequeñas, pero cada estado o incluso cada territorio tiene su propio sistema de incentivos. En el 2011 y 2012 hubo cambios en este sistema y se desarrolló el procedimiento de licitación en el territorio ACT de feed-in tariff para plantas grandes, entre las que se incluye la planta revisada por Garrigues Medio Ambiente o el proyecto revisado recientemente. En resumen, en cuanto al mercado, es un mercado complejo, es un mercado volátil, las tarifas se han visto modificadas con frecuencia, que presenta una gran expansión en el 2011 y que se espera que continúe, pero que está sujeto a que el gobierno continúe incentivando tanto el sistema de certificados verdes como el feed-in tariff por estados. Principales promotores, de acuerdo a la Asociación Fotovoltaica Australiana, pues tienen estos nombres, son australianos, BP Solar entre ellos, y de acuerdo al ICEX, las empresas españolas que mejor están situadas por el momento por allí son, en cuanto a fotovoltaica a solar, fotovoltaica Fotovatio de Bengoa Solar, y en cuanto a parques eólicos, Acción Energía y Gas Natural Fenosa. Bueno, me indica el moderador que está terminando mi tiempo, entonces simplemente algunos apuntes sobre esas lecciones aprendidas un poco en Australia, ¿no? Hay que destacar, en cuanto a nuestra revisión que hacemos de los equipos, que Australia cuenta con estándares particulares para la instalación y certificación de equipos. Hay una última ponencia T4 Wireless que entiendo que les hablará de este tema. Tanto normativa para sistemas conectados a red, para módulos y para inversores. La de módulos incluye el cumplimiento de la normativa IEC a la que estamos acostumbrados, tanto de calidad como de seguridad de módulos fotovoltaicos, pero no es exactamente igual. Y la normativa australiana en cuanto a inversores sí que se indica que se puede aplicar esa normativa o la normativa equivalente IEC.
En cuanto a recursos solares, les indico ahí las 3 fuentes más fiables y más utilizadas para analizar el recurso solar en Australia: el Australian Government Bureau of Meteorology, BOM, el CSIRO y el Meteornor versión 6.1, que también es aplicable en Australia. Hay que destacar aquí que hay pocas estaciones terrestres de medición en Australia que se puedan utilizar públicamente, que sean de ámbito público, y por lo tanto nos tenemos que apoyar en satélites en su mayoría, ¿no? De hecho, el BOM proporciona un mallado del recurso solar en Australia que está basado principalmente en estaciones satelitales, ¿no? Eso significa que para la radiación global, para plantas fijas, es una buena fuente de información. Para plantas con seguimiento solar, concentración fotovoltaica, en las que nos tenemos que basar en la radiación directa, probablemente tenemos que ir a métodos como en España, en las plantas termosolares, y aparte de los satélites, medir con pirheliómetros durante al menos un año en el propio emplazamiento. Este es un mapa de la radiación solar en Australia. Pueden ver también la red eléctrica y las principales ciudades, como les decía, en el sureste y una ciudad en el oeste. Los puntos blancos son plantas fotovoltaicas grandes. Podemos ver en el centro de Australia, donde la radiación es grande, plantas generalmente aisladas, pero sobre todo hay plantas pues en el entorno de Sydney, de Melbourne, etcétera, ¿no? Donde, por cierto, la radiación no es alta. La radiación es un término medio en Australia, ¿no? Con lo cual población y radiación no coinciden en los mejores sitios en Australia. En aspectos ambientales y sociales hay que decir que el proyecto debe contar con una evaluación de impacto ambiental, que allí se llama Construction Environmental Plan, que, como suele pasar en países con comunidades indígenas o aborígenes, no solo incluye aspectos medioambientales, sino en este caso también se le da bastante importancia a los aspectos sociales y al respeto a la comunidad aborigen. En cuanto a conexión a red, hace falta firmar 2 acuerdos: el acuerdo de conexión a establecer con la compañía que opera y controla la red, el Network Service Provider, y el contrato de compraventa de energía y de los certificados verdes que he citado en su caso, o Power Purchase Agreement. Te cortó, Me cortas ya. Luego Ernesto se la corta y ya está. No, perdona. En cuanto a contratos de proyecto, los contratos que hemos visto de construcción, de operación y mantenimiento, etcétera, siguen un nivel de exigencia y unas condiciones parecidas a lo que estamos a ver en Europa. Tienden a ser quizá más farragosos para mi gusto, un poco con el derecho australiano anglosajón. En aspectos económicos les daba allí, para terminar, algunas cifras que hemos ido viendo de cómo se mueven la inversión, los ingresos y los principales costes de módulos y de operación y mantenimiento en Australia, ¿no? Vemos esta es la feed-in tariff asociada a la licitación que comentaba en la ACT. Estamos hablando de en torno a 260 euros megavatio hora, que está bastante bien. El CAPEX entre 2,4 y 5,75 dólares por vatio pico, dólares australianos. Vemos bastante variación, depende mucho de la dificultad de conexión a red. Como decía, la conexión a red en Australia está limitada a una zona muy concreta y puede que haya que poner la planta lejos, y también depende mucho del tamaño de la planta. Los módulos, la verdad es lo que vamos viendo es que está dominado principalmente por el momento por fabricantes chinos. Es un mercado que les pilla cerca y por lo tanto el precio suele estar en la parte baja del rango habitual, entre 0,8 y $1 australiano por vatio pico. El dólar australiano se parece bastante al dólar americano en términos de cotización. Y el precio de operación y mantenimiento un poquito alto, ¿vale? En torno al 6% de los ingresos, pero si hablamos de tarifas como esta un poco alta, pues significa un precio relativamente elevado en comparación con cómo se han ido acotando este coste en los mercados europeos y en el español, por ejemplo.